En este video te voy a explicar qué es la regla del 70 y 2, te mostraré algunos ejemplos de cómo aplicarla y al final hablaremos de sus limitaciones y de ciertos puntos importantes que se deben considerar al usarla. Cuando empezamos a estudiar inversiones y a invertir de verdad, desde el inicio soñamos con ese momento en el que nuestros esfuerzos empezarán a dar frutos y finalmente se duplicarán. La regla del 70 y 2 está relacionada con el desarrollo de los conceptos de interés compuesto, que se remontan a la antigüedad y la Edad Media. Aunque Einstein no creó la regla del 72, a menudo se le asocia con la importancia del interés compuesto y llamó a este crecimiento la fuerza más poderosa del universo. Su fama y relevancia en la ciencia ayudaron a popularizar el concepto y la importancia del interés compuesto para el crecimiento financiero, lo que impulsó indirectamente el uso de la regla del 72. La regla del 72 es una metodología que utiliza un cálculo sencillo que te dará una idea del tiempo que un capital invertido tardará en duplicarse. Este cálculo considera una tasa de interés anual compuesta. Pero, ¿por qué el número 72? En matemáticas financieras, este número ofrece un buen equilibrio entre simplicidad y precisión para tasas de retorno comunes. Además, es múltiplo de varios factores, lo que facilita cálculos rápidos con distintas tasas de interés. Esta regla no se aplica a los intereses simples, solo al interés compuesto, y te voy a explicar por qué. Imagina que pides prestados $20,000 con una tasa de interés compuesto del 5% mensual. Si no haces ningún pago, la deuda crecerá cada mes debido a la suma de intereses sobre el saldo acumulado. En el primer mes, esos $20,000 aumentarán un 5%, que equivale a $1,000, resultando en $21,000. En el mes siguiente, no sumaremos el 5% a los $20,000 iniciales, sino al nuevo saldo de $21,000, lo que dará un total de $22,050. Así es como los intereses compuestos actúan sobre las deudas. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, gana. Quien no lo entiende, paga. Ahora veamos un ejemplo de quien entiende y gana con el interés compuesto. Generalmente una cartera de inversiones puede rendir entre 8 y 12% anual. Imagina que tienes $20,000 invertidos con una tasa de retorno del 11,25%. Dejas ese dinero generando y reinvirtiéndose durante 5 años. Al final del primer año, los $20,000 se convertirán en $22,250. En el segundo año, llegarán a $24,753. Siguiendo esta lógica, al final de 5 años tendrás un monto de $34,078. Claro que hay que descontar impuestos y comisiones dependiendo del tipo de inversión. Como vemos, en este caso el interés compuesto hace crecer el valor de manera exponencial, porque cada año los intereses se aplican sobre el monto acumulado, incluyendo los intereses anteriores. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tardará ese dinero en duplicarse? La idea detrás de la regla del 72 es dividir 72 entre la tasa de retorno anual de la inversión para obtener una estimación de los años necesarios para duplicar el capital. Por ejemplo, si tengo $10,000 para invertir a una tasa anual del 10% y quiero saber cuánto tardará en duplicarse, hago 70 y 2 dividido 10, lo que da 7,2. Es decir, un poco más de 7 años para que los $10,000 se conviertan en $20,000, reinvirtiendo las ganancias y sin hacer más aportes. Ahora, si logramos una tasa de retorno mayor, como 12% anual, el cálculo sería 70 y 2 dividido 12, dando 6 años para duplicar el dinero. Cuanto mayor es la tasa, menos tiempo se tarda en duplicar. Esta regla es muy útil porque permite a los inversionistas evaluar rápidamente el potencial de crecimiento de una inversión sin recurrir a cálculos complejos. Para demostrar la importancia de la planificación, veamos el ejemplo de Laura y Carlos. Laura empezó a invertir cuando tenía 20 años. Aportaba $400 cada mes con una tasa anual del 10%. Lo hizo durante 15 años, hasta los 35, y después dejó ese dinero creciendo solo. Carlos, en cambio, empezó a invertir recién a los 30 años. Aportaba la misma cantidad y con la misma tasa de retorno. Invirtió durante 30 años, hasta cumplir 60. Ahora bien, al llegar ambos a los 60, ¿quién acumuló más? Laura acumuló aproximadamente $1,726,809. Ella invirtió solo 15 años, pero dejó el capital crecer con interés compuesto hasta los 60. Carlos acumuló unos $825,130
$7. Aunque invirtió durante 30 años, empezó más tarde, y por eso su monto final fue significativamente menor. El interés compuesto favorece a quienes invierten por más tiempo, acelerando el crecimiento del capital con los años. Por eso es importante conocer cálculos como la regla del 72, para planear a largo plazo y evitar frustraciones creyendo que las inversiones hacen magia a corto plazo. El inicio siempre es lo más difícil, pero a medida que los montos crecen exponencialmente, a largo plazo, ahí sí empieza la magia. Esta regla también puede usarse para calcular en cuánto tiempo una deuda se duplicará. Imagina que tienes una deuda de $15.000 con una tasa anual del 20%. Dividiendo 72 entre 20, resultan 3,6 años para que esa deuda se convierta en 30.000. Asusta, ¿verdad? Observa que las tasas de retorno de una inversión siempre serán menores que los intereses de una deuda. Por eso es muy importante, antes de pedir un préstamo, estar bien informado sobre todas las tasas involucradas. A pesar de su simplicidad, la regla del 72 tiene limitaciones. La primera, precisión variable con tasas muy altas o muy bajas. Es más exacta con tasas entre 6 y 10% anual. Fuera de ese rango, los resultados se desvían. Segunda, limitaciones con intereses compuestos no anuales. La regla supone que la capitalización es anual. Si los intereses son mensuales, diarios o trimestrales, la precisión disminuye y conviene usar fórmulas específicas. Tercera, aproximación en escenarios volátiles. La regla asume una tasa fija, lo que rara vez ocurre en mercados financieros, donde las tasas fluctúan. Cuarta, aplicación limitada a duplicar valores. Para triplicar o cuadruplicar existen otras reglas, como la del 114 o la del 144. Quinta, tasa real versus tasa nominal. La regla no considera la inflación. Para calcular el tiempo de duplicación en términos reales, es necesario descontar la inflación. Ignorarla puede generar expectativas falsas de crecimiento. En resumen, la regla del 72 es muy útil para estimaciones rápidas, pero hay que usarla con cautela y no como base de decisiones detalladas, especialmente en escenarios fuera del ideal de tasas fijas y capitalización anual. ¿Y tú qué opinas de esta regla? Déjalo en los comentarios y suscríbete al canal para no perderte ningún video.